Miyamoto Musashi sobrevivió a más de 60 duelos a muerte, no por una superioridad física abrumadora, sino por una comprensión matemática de la estrategia aplicada al conflicto. En el ecosistema empresarial contemporáneo, la mayoría de los proyectos colapsan no por falta de recursos, sino por una incapacidad crítica para distinguir entre el movimiento y el progreso. El principio fundamental del guerrero es la eliminación sistemática de lo innecesario. Cada gesto que no contribuye directamente a la victoria es un riesgo innecesario que drena la energía del combatiente y expone su vulnerabilidad ante el mercado. En el emprendimiento, esta ineficiencia se manifiesta como una acumulación de tareas periféricas, reuniones sin agenda, perfeccionismo estético o burocracia digital, que generan una ilusión de productividad mientras el objetivo central permanece estancado. La estrategia de Musashi exige una auditoría implacable de la estructura operativa. Si una acción no fortalece la posición competitiva o no optimiza la entrega de valor, es una distracción que debe ser erradicada. No se trata de trabajar más horas, sino de asegurar que cada unidad de esfuerzo tenga una intención táctica clara y un retorno medible. Al adoptar esta frialdad analítica, el líder deja de reaccionar ante las crisis externas y comienza a dictar el ritmo del enfrentamiento. La verdadera maestría consiste en alcanzar la máxima potencia con el mínimo desplazamiento, una lección que separa a las organizaciones que simplemente sobreviven de aquellas que logran un dominio absoluto. Este enfoque establece la base para lo que Musashi denominaba la mente como el agua, un estado de claridad técnica que permite anticipar las fluctuaciones del entorno antes de que se conviertan en obstáculos insuperables. Quien domina su propia eficiencia domina el tiempo del adversario, y en los negocios, quien controla el tiempo, controla el desenlace. El estilo Niten Ichi-ryu, o la Escuela de las Dos Espadas concebida por Musashi, representó una ruptura radical con la tradición marcial japonesa. Mientras que los guerreros de la época se aferraban al uso exclusivo de la katana con ambas manos, Musashi argumentaba que limitar el potencial de combate a una sola arma era una negligencia táctica fatal. Su lógica era puramente operativa. En un duelo a muerte, morir con una herramienta aún en su vaina es una falla de responsabilidad estratégica. En el terreno del emprendimiento, esta segunda espada simboliza la versatilidad operativa y la capacidad de diversificar los recursos para proteger a la organización de la fragilidad del entorno. La mayoría de los fundadores operan bajo una dependencia peligrosa de una única metodología. Confía en su crecimiento a un solo canal de adquisición, a un solo proveedor clave o a una narrativa de marca estática. Esta rigidez los convierte en objetivos predecibles ante cualquier fluctuación del mercado. Musashi enseñó que la verdadera maestría no reside en la especialización aislada, sino en la capacidad de integrar herramientas complementarias para anular las defensas del adversario. Para un líder, esto implica el dominio de dos dimensiones simultáneas: la visión macroscópica de la estrategia a largo plazo y el microdetalle de la ejecución técnica diaria. La libertad estratégica solo pertenece a quien se atreve a desenvainar todas sus capacidades. Aplicar la estrategia de las dos espadas en los negocios significa alternar con precisión entre la profundidad del análisis de datos y la agresividad de la táctica de campo. Al desarrollar una estructura que combina la visión directiva con marcos de trabajo accionables, se genera una ventaja competitiva insalvable para el oponente. No se trata de una dispersión de esfuerzos, sino de una convergencia de habilidades donde cada herramienta cumple una función específica dentro de un plan maestro.
Un negocio que domina diversas armas estratégicas no solo es más difícil de batir, sino que adquiere la autoridad necesaria para dictar las reglas del juego. La especialización extrema, lejos de ser una virtud, suele ser una forma de parálisis encubierta. Solo a través de la versatilidad técnica se puede alcanzar la fluidez necesaria para que la estructura de la empresa no se convierta en una jaula cuando el escenario cambie bruscamente. Dominar ambas espadas es, en última instancia, el único camino para asegurar la supervivencia y el dominio en un conflicto prolongado. En el pensamiento de Musashi, la rigidez es el preludio de la derrota. El agua tiene la capacidad única de adaptarse a la forma de cualquier recipiente, manteniendo su esencia, pero cambiando su estructura según la necesidad del entorno. En el contexto empresarial, esta fluidez define la diferencia entre una organización que quiebra ante una crisis y una que utiliza la turbulencia para impulsarse. La adaptabilidad no es una respuesta emocional al cambio, es una maniobra técnica calculada para mantener la iniciativa estratégica. La mayoría de las empresas fallan porque se enamoran de sus propios planes. Construyen estructuras pesadas y procesos inamovibles que, ante la primera fluctuación real del mercado, se convierten en anclas. Musashi enseñó que un guerrero no debe tener una postura favorita. Su postura debe ser la que el momento exija. Para un emprendedor, esto significa que la lealtad debe estar con el objetivo final, no con el método utilizado para alcanzarlo. Si los datos indican un cambio en el comportamiento del consumidor o una irrupción tecnológica, la estructura operativa debe fluir hacia esa nueva realidad sin fricciones internas. Lograr este estado de mente como el agua requiere una vigilancia constante de las métricas de rendimiento y una disposición absoluta para abandonar tácticas obsoletas. La parálisis por análisis ocurre cuando el líder intenta forzar la realidad para que encaje en su plan previo, en lugar de ajustar el plan a la realidad presente. La adaptabilidad dinámica permite que la empresa sea sólida como el hielo cuando se requiere firmeza y fluida como el río cuando se requiere esquivar un obstáculo insuperable. Dominar esta fluidez otorga una ventaja psicológica sobre la competencia, la impredecibilidad. Un competidor que no puede ser encasillado en un patrón es un competidor que no puede ser neutralizado. Sin embargo, esta capacidad de cambio no debe confundirse con la falta de dirección. Al igual que el agua siempre busca el nivel más bajo por la vía más directa, la empresa debe mantener su enfoque en la rentabilidad y el crecimiento, utilizando la adaptabilidad como el mecanismo para encontrar el camino de menor resistencia hacia el éxito. Esta fluidez técnica es la que permite transitar desde la táctica externa hacia el dominio del conflicto más complejo, la resistencia interna del propio líder. Para Musashi, el conflicto externo es simplemente un reflejo de una batalla interna previa. No hay nada fuera de ti que pueda permitirte ser mejor, más fuerte, más rico o más rápido. Todo está dentro, dictaminó el estratega. En el ámbito empresarial, esta lección se traduce en que la resistencia más peligrosa no proviene de la competencia o de las regulaciones del mercado, sino de las propias limitaciones psicológicas del líder. El miedo al riesgo, el apego al ego y la falta de disciplina operativa. La mayoría de los emprendedores dedican su energía a intentar controlar variables externas sobre las que no tienen jurisdicción, mientras descuidan el único factor que pueden gestionar con precisión: su propia voluntad. La filosofía del duelo enseña que si un guerrero entra en combate con dudas, ya ha sido derrotado antes de desenvainar. La toma de decisiones bajo presión no es una habilidad que se improvisa, es el resultado de un entrenamiento riguroso en el autocontrol y la objetividad. Un líder que no domina sus emociones se vuelve predecible y, por tanto, vulnerable ante cualquier adversario que sepa leer la vacilación en sus movimientos. El dominio del carácter implica una honestidad brutal con uno mismo. Significa reconocer cuándo una estrategia se mantiene por orgullo y no por eficacia, y tener la entereza de cortarla de raíz sin sentimentalismos.
Musashi no buscaba la gloria estética en el combate, sino la victoria absoluta mediante la economía de medios. Del mismo modo, el emprendedor debe despojarse de la necesidad de validación externa y enfocarse exclusivamente en la excelencia de su ejecución. Cuando se alcanza este nivel de disciplina, el caos del mercado deja de ser una amenaza para convertirse en una herramienta táctica. Una vez que se ha optimizado la eficiencia, se ha diversificado la técnica, se ha abrazado la fluidez y se ha conquistado el interior, el estratega accede a una dimensión superior de la operatividad. Es aquí donde la acción y la intención se vuelven una sola cosa. En este estado, el éxito deja de ser un objetivo buscado con desesperación para transformarse en una consecuencia técnica e inevitable de la arquitectura estratégica que se ha diseñado. El líder ya no lucha contra el mercado. El líder se convierte en el eje sobre el cual el mercado gravita. En el manuscrito final de Musashi, el libro del vacío, se describe un estado donde la técnica desaparece para dar paso a la intuición pura. Sin embargo, para un estratega, el vacío no significa ausencia de pensamiento, sino ausencia de obstrucción. En los negocios, esto se traduce en la ejecución infalible, el momento en que la estructura de la empresa es tan robusta y sus procesos tan claros que la acción ocurre sin fricción, sin dudas y sin retrasos burocráticos. La mayoría de los proyectos se estancan en la transición de la idea a la ejecución debido a la interferencia del ruido mental y operativo. El vacío es la claridad absoluta sobre lo que debe hacerse. Cuando un líder alcanza este estado, no necesita pensar en su siguiente movimiento, porque ha alineado previamente sus recursos de tal forma que la respuesta al mercado es automática. Esta es la cúspide de la eficiencia, una organización que se mueve con la precisión de un corte limpio, eliminando la resistencia interna que suele preceder a las grandes decisiones. La ejecución infalible requiere que el emprendedor haya purgado previamente todas las ineficiencias tratadas en las secciones anteriores. Solo cuando se ha dominado la utilidad, la versatilidad y la adaptabilidad, se puede operar desde el vacío. En este punto, la competencia deja de ser un factor de estrés para convertirse en una variable más del entorno. El estratega no busca la lucha, simplemente ocupa el espacio que su competencia ha dejado vacío por falta de disciplina o visión. Operar desde el vacío significa también aceptar la realidad del mercado tal cual es, sin filtros optimistas ni pesimistas. Esta objetividad radical permite una toma de decisiones que parece instintiva para los observadores externos, pero que en realidad es la conclusión lógica de una arquitectura estratégica superior. Es aquí donde el emprendedor deja de ser un gestor de crisis para convertirse en arquitecto de resultados, donde cada movimiento está cargado de una intención total y una potencia absoluta. La maestría, según el legado de Musashi, no es un evento que se alcanza, sino un estado que se mantiene. La victoria permanente no consiste en ganar cada batalla de forma aislada, sino en haber diseñado una arquitectura operativa y mental donde la derrota sea estructuralmente imposible. Al integrar la eficiencia, la versatilidad, la adaptabilidad y el dominio del carácter, el emprendedor deja de depender de la suerte o de las condiciones favorables del mercado. El éxito se convierte en una función de su disciplina y de la precisión de su estrategia. Para que estos principios trasciendan la teoría y se conviertan en resultados financieros y operativos, la ejecución debe ser diaria e implacable. El camino del estratega exige que cada decisión sea tomada desde la claridad del vacío, libre de los sesgos del miedo o la complacencia. Un líder imbatible es aquel que comprende que el mercado es un organismo vivo en constante cambio y que su única defensa es la capacidad de evolucionar más rápido que sus adversarios.
La verdadera fuerza reside en la conclusión lógica de que, si se ha preparado el terreno con rigor marcial, el desenlace solo puede ser el dominio absoluto. Análisis de acción directa. Este marco estratégico solo es efectivo si se somete a la prueba de la realidad. La transformación de un negocio comienza con el primer corte, la eliminación de una tarea inútil o la diversificación de un canal de riesgo. Es momento de aplicar la frialdad analítica de Musashi a tu propia estructura operativa. Identifica cuál de los 5 anillos de la estrategia, utilidad, versatilidad, adaptabilidad, carácter o vacío, es el eslabón más débil en tu ejecución actual y define la maniobra técnica para fortalecerlo. Comparte en los comentarios cuál de estos pilares representa tu mayor desafío operativo en este momento, y el análisis de estos obstáculos es el primer paso hacia la resolución técnica. Para continuar perfeccionando tu arquitectura estratégica y dominar las métricas de crecimiento que otros ignoran, profundiza en los demás análisis disponibles en este canal, donde cada sesión está diseñada para convertir la teoría existencial en una ventaja competitiva.